Homer 37. Marcos. Dando el seguimiento puntual al conteo de la gavilla como lo establece el mandamiento. En esta ocasión nos encontramos con el escrito del segundo evangelista. Un joven que presenta a Yeshua como el Cordero de Dios, el Mesías ben Yosef, el siervo sufriente. El Evangelio de Marcos. De entrada, existía una polémica en la autoría del libro, pues algunos estudiosos del Pacto Renovado y del contexto original de las Sagradas Escrituras consideraban que este debería de ser el Evangelio de Pedro, ya que Marcos no fue parte del ministerio de Cristo, y prácticamente toda la información que recibió fue de parte del apóstol Pedro, porque Marcos fue discípulo de Pedro, y se han considerado evidencias de que Pedro dictó y Marcos escribió. Sin embargo, el derecho se le da a un muchacho llamado Juan Marcos, Yohanan Marcus. Su primer nombre Yohanan es hebreo y Marcus es un nombre de origen latino que utilizó, ya que era usual usar dos nombres por razones de convivencia y para evitar prejuicios. Usaba su nombre original hebreo entre ellos y entre los gentiles un nombre latín, así como Pablo, Paulus, cuyo nombre hebreo es Saúl, Saulo. Así como el nombre de este evangelista, hebreo y latín. Yohanan Marcus combina la personalidad de las dos casas de Israel. Así también sus escritos se dirigen hacia ambas casas, Judá y Efraín, que está entre los gentiles. Por cierto que Juan Marcos es hijo de María, la mujer en cuya casa estaban orando para que el Señor hiciera un milagro y soltaran a Pedro cuando estaba en la cárcel. Y estando en la cárcel, de repente a Pedro se le soltaron las cadenas. Se le abrieron las puertas y salió caminando todo sorprendido. Y llega a tocar a la casa de María, donde todos estaban orando, y sale a abrir una muchachita que al ver a Pedro se echa a correr para avisar. Pero cierra la puerta y lo deja afuera. Ella avisa que está Pedro ahí afuera y no le creían, y mientras el pobre Pedro sigue ahí, afuera. El Evangelio fue escrito en Judea aproximadamente en el año 60 después de Cristo, con el propósito de probar a su audiencia tanto romanos como judíos, pero principalmente a una audiencia romana, con señales y milagros que Yeshua es el siervo sufriente, el Mesías sufriente que habría que padecer y morir por los pecados del pueblo. Este Evangelio es la noticia del cumplimiento de la promesa en que los padres Abraham, Isaac y Jacob, así como los profetas y todo el pueblo de Israel, pusieron su esperanza, y que se describe en Ezequiel 37 y en Hechos 26. Es muy importante que entendamos lo que significa la palabra evangelio desde una perspectiva hebrea. ¿Cuál es la definición de evangelio, según la Escritura? Hemos escuchado muchas definiciones diferentes de lo que la palabra evangelio significa. Esa palabra que debería tener un significado muy claro en el judaísmo, pero la verdad es que no lo tiene. Si hablamos del origen histórico, cultural y espiritual del protagonista de los evangelios, que a todas luces fue judío, por lógica común la palabra debería de ser conocida entre los hebreos. Pero en el hebreo la palabra evangelio no tiene ningún significado, porque es una traducción de una palabra griega. La palabra original en griego, evangelión, diccionario Strong G2098, que significa buen mensaje. Pero si el origen del evangelio es hebreo, si es un tema judío, entonces tenemos que investigar cuál es ese mensaje que en la época de los apóstoles era algo muy familiar, muy conocido, pero que ahora les parece extraño a los judíos, pues ha tomado una perspectiva muy diferente. En este evangelio Yohanan Marcus muestra a Yeshua como un hacedor de milagros y prodigios, capaz de sanar enfermos, controlar las fuerzas de la naturaleza, confrontar los poderes de Satanás, etc. Y a pesar de todas estas señales es despreciado por los hombres, varón de dolores, rechazado por los líderes religiosos quienes buscaban matarlo. Sus vecinos lo menospreciaban e incluso su familia pensaba que se había vuelto loco, piensan que ya está fuera de sí. Algo muy curioso en este evangelio. Marcos utiliza términos latinos para explicar prácticas judías y darse a entender mejor. Así deducimos que está dirigido a una audiencia no judía. El Evangelio de Marcos tiene la siguiente estructura. El capítulo 1 es una introducción al Evangelio. Del capítulo 2 al 10 nos muestran los acontecimientos acerca del Mesías, pero enfocados no tanto en las enseñanzas de Yeshua, sino más bien se refiere a los acontecimientos y relata las acciones, los milagros,
El ministerio poderoso del Mesías. Las señales y prodigios que hace. Del capítulo 11 al 16. Relatan el rechazo, muerte y resurrección. O sea que a pesar de todos esos milagros, el Mesías es rechazado. Este evangelio nos demuestra una verdad absoluta. Que la gente no se convierte con milagros. Por lo que las cruzadas de milagros, sus noches de gloria, no sirven para llevar gente a los pies de Cristo. El pueblo de Israel vio muchísimos milagros al salir de Egipto, y aún así fue la segunda generación la que entró en la tierra prometida. Toda esa primer generación quedó en el desierto. Este evangelio nos muestra cómo muchísima gente vio milagros en la época del Mesías. Muchas sanidades. Las multitudes vieron la multiplicación del pan, por ejemplo. Pero a la hora de la hora, todos gritaron: «¡Crucifícalo!». La Escritura dice que no es a través de milagros que se va a convertir el alma, sino que lo único que convierte el alma es la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Salmo 19:7. En el capítulo 3, versículos 21, 31 al 35, vemos cómo fue rechazado por su propia familia, por los de su propia casa. En el capítulo 6, versículo 1 al 6, vemos cómo es rechazado por su comunidad. No creen en él. En el capítulo 14, versículo 1 al 2, es rechazado por su pueblo, por su religión incluso, y finalmente rechazado por el mundo, ya que Roma como el imperio del mundo, es el que decreta su crucifixión. De los 662 versículos que componen el Evangelio de Marcos, 406 son comunes tanto con el Evangelio de Mateo como con el de Lucas. 145 solo con Mateo y 60 solo con Lucas. Únicamente 51 versículos de Marcos no tienen paralelo en ninguno de los otros dos. Aunque muchos alegan que el Nuevo Testamento se escribió en griego, lo cierto es que tan solo este evangelio es el que contiene más hebraísmos de todo el Nuevo Testamento, por lo cual por sí solo comprueba su origen y contexto hebreo. Aunque la religión apóstata enseña que Jesús quitó la ley de Moisés, y solo dio 2 mandamientos a su iglesia, este evangelio demuestra que eso que enseña la religión es falso, pues Marcos registra las palabras de Jesús citando Deuteronomio 6:4 y Levítico 19:18 y muestra que estas palabras no son dirigidas a ninguna iglesia, sino que los 2 grandes mandamientos son citas textuales de la ley, y son dirigidos a Israel. Marcos 12:29-31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es el día 37. Semana 6 y faltan 13 días para la renovación del pacto Shavuot, Pentecostés.